El mercado es una institución social en la cual interactúan consumidores y productores. Los consumidores demandan bienes y los productores ofrecen bienes. De esta interacción de estos dos actores del mercado surgen los precios a los cuales se comercializan los productos y también las cantidades transadas o intercambiadas por estos dos actores del mercado. Los consumidores demandan bienes y los productores ofrecen bienes. El tema de hoy se trata de analizar gráficamente el funcionamiento del mercado. Por eso, como tenemos estos dos actores del mercado, los consumidores y los productores, vamos a analizar el comportamiento de ellos por separado. Primero, vamos a analizar el comportamiento de los consumidores y vamos a representar su comportamiento gráficamente. Luego, vamos a analizar el comportamiento de los productores y también vamos a representar gráficamente su comportamiento. Cuando tengamos estos dos gráficos que representan uno de ellos el comportamiento de los consumidores y el otro el comportamiento de los productores, vamos a juntar esas representaciones gráficas en un solo eje de coordenadas y ahí vamos a obtener la representación gráfica del mercado. Y entonces vamos a poder pasar a analizar el funcionamiento del mercado. Entonces, en primer término, vamos a analizar el comportamiento de los consumidores. Los consumidores, como dijimos, demandan bienes, por lo tanto, la representación gráfica que va a representar su comportamiento se denomina curva o función de demanda. Para poder analizar el comportamiento de los consumidores, voy a contar un pequeño cuentito, una historia imaginaria, para tratar de entender mejor cómo funciona el comportamiento de los consumidores. ¿De qué se trata esta representación gráfica o este análisis que vamos a hacer? En el eje vertical, que es el eje de los precios, vamos a representar el precio de un producto, de un bien imaginario, y a medida que el precio de ese bien imaginario se modifica, en el otro eje, en el eje horizontal, que es el eje de las cantidades, vamos a representar las cantidades que está dispuesto a demandar un consumidor imaginario. Repito, se modifica el precio representado en el eje del precio y en el otro eje vamos a representar cómo se modifican las cantidades demandadas a los distintos precios. Nuestro producto imaginario van a ser las naranjas. Supongamos que un consumidor imaginario, una ama de casa, compra toda la semana una cantidad determinada de naranjas al precio que habitualmente las encuentra en el mercado y que compra esta cantidad todas las semanas porque es la cantidad que necesita para tomarse un vasito de jugo de naranja por la mañana con el desayuno. Ahí tenemos entonces en el eje de precio, el eje vertical, representado el precio de ese producto imaginario, la naranja, y en el eje de las cantidades, la cantidad que está dispuesto a demandar nuestro consumidor imaginario a ese precio. Y ahí tenemos el punto que representa en nuestro gráfico la relación entre el precio del producto y la cantidad que está dispuesto a demandar nuestro consumidor imaginario. Supongamos que a la semana siguiente nuestro consumidor imaginario va al lugar donde adquiere las naranjas y descubre que el precio de la naranja bajó mucho. ¿Qué va a hacer ahora nuestro consumidor imaginario? Bueno, justamente este ejercicio se trata de analizar el comportamiento de los consumidores. Y el comportamiento de los consumidores está regido por una regla económica. ¿Y qué dice esta regla? Dice que los consumidores maximizan satisfacción. Esto quiere decir que los consumidores continuamente están tratando de obtener la mayor satisfacción de sus necesidades con el dinero que siempre es limitado.
Por eso, cuando cualquiera de nosotros va a hacer una compra, por ejemplo, al supermercado, no compramos el primer producto que está en la góndola, sino que primero hacemos un análisis de los distintos productos similares, sus calidades, sus precios, para poder maximizar la satisfacción, o sea, para poder hacer la mejor compra posible. Entonces, nuestro consumidor imaginario, que ve que el precio de la naranja bajó mucho, empieza a analizar de qué forma puede hacer que le rinda más su dinero, de qué forma puede maximizar la satisfacción. Y decide que va a comprar el doble de lo que compra habitualmente, porque de esa manera va a tener naranja para esta semana y para la semana que viene, y le va a quedar una diferencia de dinero para poder comprar alguna otra cosa, y de esa manera hizo rendir más su dinero, maximizó la satisfacción. De manera que a ese precio entonces la cantidad demandada va a aumentar. Y ahí tenemos otro punto que representa en nuestro gráfico ese precio y la cantidad que está dispuesto a demandar a ese precio. Pasan las 2 semanas, nuestro consumidor imaginario agota esas naranjas que compró y cuando se le terminan las naranjas concurre nuevamente al lugar donde adquiere la naranja y ahora descubre que el precio de la naranja aumentó mucho. ¿Qué va a hacer ahora nuestro consumidor imaginario que trata de maximizar la satisfacción? Y seguramente va a disminuir la cantidad que va a comprar de ese producto, va a tratar de reemplazarlo por mandarina o algún jugo, otro jugo o algún jugo artificial. Al aumentar el precio, entonces, va a disminuir la cantidad que desea demandar nuestro consumidor imaginario. Y ahí entonces tenemos otro punto que representa otra relación entre el precio y la cantidad demandada. Si unimos esos puntos que representan distintos precios, las relaciones de distintos precios y cantidades demandadas, vamos a obtener lo que se denomina curva o función de demanda que representa el comportamiento de los consumidores. Y de este desarrollo que hicimos, surge una ley que se denomina ley de demanda y que se cumple para la mayoría de los bienes y servicios de la economía con algunas excepciones que justifican la regla. ¿Qué dice esa ley de demanda? Que si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Cuando el precio de los productos baja, los consumidores desean comprar más cantidad. Y cuando el precio de los productos sube, los consumidores desean comprar menos cantidad. Sube el precio de los productos, disminuye la cantidad demandada. Muy bien. Vamos a continuar ahora y vamos a representar o analizar, como dijimos, el comportamiento de los productores. Y los productores ofrecen bienes, como comentamos hoy, por lo tanto, la representación gráfica que va a representar su comportamiento se denomina curva o función de oferta. Repito entonces, la curva que representa el comportamiento de los productores se denomina curva o función de oferta. Y se trata más o menos de lo mismo. Tenemos el eje del precio, en el cual vamos a representar los distintos precios que recibe ese productor por su producto, por enviar su producto al mercado, y en el eje de las cantidades vamos a representar a los distintos precios que va adquiriendo ese producto, cuáles son las cantidades que desea producir y enviar al mercado nuestro productor imaginario. Seguramente, la mayoría de ustedes, o de todos los que trabajamos en las ciudades, en empresas, en fábricas, talleres, etcétera, seguramente no se imaginarán que el comportamiento del productor se puede modificar si el precio que le pagan por su producto se modifica, porque en general los que trabajan en las empresas todos los días tienen que concurrir, todos los días producen lo mismo, las maquinarias trabajan al mismo ritmo, etc. Sin embargo, van a ver que al modificarse el precio que le pagan por el producto a los productores, modifican las intenciones de producir y enviar mercadería al mercado. Nuestro productor imaginario, que tiene, vamos a seguir con las naranjas, tiene
su plantación de naranja, por ahí supongamos en Entre Ríos o en el norte de la provincia de Buenos Aires, produce una cantidad de naranjas y las envía al mercado central. En el mercado central le pagan un determinado precio y a ese precio está dispuesto a producir y enviar al mercado una cantidad determinada de cajones de naranja. Aquí tenemos entonces representado el precio que le pagan y la cantidad que está dispuesto a producir y enviar al mercado nuestro productor imaginario. Y ahí tenemos el punto justamente que representa la relación entre el precio y la cantidad que está dispuesto a ofrecer y enviar al mercado nuestro productor imaginario. Supongamos ahora que por un motivo que por el momento no nos interesa analizar, lo analizaremos más adelante, de repente le empiezan a pagar un precio muchísimo más bajo del que le pagan habitualmente. ¿Qué va a hacer ahora nuestro productor imaginario? Así como hay una regla económica que rige el comportamiento de los consumidores, también hay una regla económica que rige el comportamiento de los productores. Y esta regla dice que los productores maximizan beneficios. Beneficio, recordarán, la clase anterior, es como se denomina la ganancia de los empresarios o de los productores. O sea que los productores o los empresarios habitualmente están tratando de conseguir la mayor ganancia posible, el mayor beneficio posible. Por lo tanto, cuando van a montar una empresa nueva o fabricar un producto nuevo, lo único que les interesa es el beneficio que van a obtener. Por eso, los empresarios o los productores habitualmente hacen una cuenta. ¿Cuánto me cuesta producirlo? ¿A qué precio lo voy a vender? ¿Cuál va a ser mi beneficio? Si ese beneficio que van a obtener les parece interesante, montan la empresa o fabrican el producto. Si no les parece interesante, desechan esa opción y buscan alguna otra opción en la cual puedan obtener el beneficio, la ganancia que les parece justa. Entonces, ahora que le pagan un precio más bajo a nuestro productor imaginario, nuestro productor hace la cuenta y descubre que el precio que le están pagando prácticamente es el precio de costo, aquello que le cuesta producirlo. Entonces, directamente no le conviene seguir produciendo naranjas y directamente manda a todos los empleados para su casa, cierra la planta porque ya no le conviene producir naranja porque no consigue el beneficio que desea o que le parece que le corresponde y se va a su casa, ¿no es cierto? Y se va a su casa muy triste, como todos los que fracasamos alguna vez en algún emprendimiento. Y esa noche, por supuesto, casi no come, casi no cena, porque por la tristeza que tiene, la preocupación que tiene, se va a dormir y no puede dormir. Empieza a dar vuelta para un lado en la cama, vuelta para otro, hasta que al final se toma media botella de whisky y se queda dormido, ¿no es cierto? Y por ahí a la madrugada se despierta cuando se le va el efecto del alcohol y como todos los que hemos tomado una gran cantidad de alcohol en algún momento, cuando viene la resaca, viene la melancolía. Y entonces, en esa madrugada, digamos, de melancolía, empieza nuestro productor imaginario a acordarse de las vicisitudes que pasó con su emprendimiento, con su empresa. Y se da cuenta que las condiciones económicas fueron variando siempre a lo largo del tiempo. En un momento fueron más favorables, en otro momento fueron menos favorables, pero fueron variando a lo largo del tiempo. Y entonces se da cuenta que si bien este momento es un momento en el cual no le conviene producir porque no obtiene la ganancia que desea, en algún momento la situación económica puede cambiar y hacerse favorable. Pero si él cierra la planta, cuando la situación económica se vuelva favorable, no va a poder producir, porque las plantas se van a secar, los empleados van a conseguir trabajo en otro lado, el camión lo va a alquilar otro. Entonces se da cuenta que no puede cerrar la planta definitivamente, sino que le conviene tenerla funcionando, pero no le conviene producir lo que produce siempre porque no gana nada. Entonces se da cuenta que la tiene que tener funcionando, pero produciendo el mínimo posible, como para tenerla stand-by, preparada, para aumentar la producción en el momento que la situación económica se vuelva favorable. Entonces decide producir una pequeña cantidad a ese precio. Y ahí tenemos otro punto que representa
justamente la relación entre el precio y la cantidad que está dispuesto a producir y enviar al mercado nuestro productor imaginario. Y al poco tiempo, el precio de la naranja aumenta mucho. Entonces, a nuestro productor imaginario le empiezan a pagar un precio muy alto por las naranjas que envía al mercado central. Como se modificaron las condiciones del mercado, nuevamente nuestro productor imaginario hace la cuenta y dice, bueno, me cuesta tanto producirla, antes al precio que me pagaban obtenía una ganancia, un beneficio muy importante, ahora me están pagando mucho más, obtengo una ganancia o un beneficio extraordinario. Entonces, ¿cómo puedo hacer para maximizar mi beneficio, para tratar de obtener la mayor cantidad de ganancia posible? Y tendría que tratar de producir lo máximo que puedo, aprovechar este momento de bonanza y enviar toda la cantidad que puedo, la máxima cantidad que puedo de naranjas al mercado central. Y entonces pone a hacer hora extra a los empleados, alquila otro camión para poder enviar más cantidad de cajones de naranjas al mercado central. Y ahí tenemos entonces que al aumentar el precio que le pagan a nuestro productor imaginario, también aumenta la cantidad que está dispuesto a producir y enviar al mercado. Y ahí tenemos otro punto entonces, un nuevo punto que representa esta nueva relación entre el precio y la cantidad ofrecida. Si unimos esos puntos que representan distintas relaciones entre los precios y las cantidades, obtenemos la curva de oferta, que es la que representa el comportamiento de los productos. Y de este desarrollo, igual que en el caso anterior, surge también una ley económica, que es la ley de oferta, que también se cumple para la mayoría de los bienes y servicios de la economía. ¿Y qué nos dice la ley de oferta? La ley de oferta nos dice que cuando el precio baja, la cantidad ofrecida disminuye. Baja el precio, baja la ganancia o el beneficio de los productores y la cantidad ofrecida, la cantidad producida baja. Cuando el precio sube, la cantidad ofrecida aumenta. Aumenta, subir el precio, aumenta el margen de ganancia o beneficio del productor. Y por eso aumenta su producción o su intención de producir y enviar al mercado. Vimos entonces que el comportamiento de los productores y de los consumidores es un comportamiento opuesto. Y aquí vemos entonces que cuando baja el precio, los consumidores quieren comprar mucho, pero los productores producen poco. Tienen intereses opuestos. Cuando el precio sube, los productores producen mucho, pero los consumidores desean comprar poco. Sobra mercadería en todos los lugares. Y cuando el precio baja, pasa lo contrario. Baja el precio, consumidores quieren comprar mucho, los productores producen poco, los consumidores no consiguen los productos que desean. Parece que estos dos actores del mercado, que tienen comportamientos opuestos y que tienen intereses opuestos, parece prácticamente imposible que se puedan poner de acuerdo en un precio determinado en el cual la cantidad que desean adquirir los consumidores sea exactamente igual a la cantidad que desean producir los productores. Sin embargo, vamos a ver que el mercado, prácticamente en forma automática, va a determinar un precio en el cual la cantidad que quieren adquirir o demandar los consumidores va a ser exactamente igual a la cantidad que desean producir los productores. Como dijimos, teníamos la representación gráfica de los consumidores, que justamente su comportamiento estaba representado por la curva función de demanda, y en otro gráfico teníamos representado el comportamiento de los productores, y la curva justamente que representa ese comportamiento es la curva función de oferta. Juntamos las dos curvas en un solo eje de coordenadas y aquí tenemos entonces la representación gráfica del mercado. Vemos que las curvas se cruzan o cortan en un punto. Ese punto en el cual se cortan o cruzan las curvas se denomina punto de equilibrio. El punto o el lugar donde se cortan las curvas se denomina punto de equilibrio.
¿Por qué se denomina punto de equilibrio? Porque el precio que corresponde a ese punto es el precio de equilibrio de mercado. ¿Por qué se denomina punto de equilibrio? Porque el precio que corresponde a ese punto es el precio de equilibrio del mercado. ¿Por qué es el precio de equilibrio? Porque a ese precio la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son exactamente iguales. Fíjense que el precio, la línea de precio, corta a la curva de demanda y a la curva de oferta en el mismo punto. Por lo tanto, en el eje de las cantidades se refleja la cantidad demandada y la cantidad ofrecida en el mismo lugar, en esa cantidad que se denomina cantidad de equilibrio. Quiere decir que este mercado que funciona al precio de equilibrio está en equilibrio, porque la cantidad que están dispuestos a demandar los consumidores es exactamente igual a la cantidad que están dispuestos a ofrecer los productores. Entonces, el mercado, en forma automática, dijimos que trata siempre de buscar el equilibrio y siempre está en equilibrio. Pero no siempre los mercados funcionan libremente y al precio de equilibrio, sino que muchas veces el Estado interviene en el mecanismo de mercado y obliga a vender a un precio distinto del precio de equilibrio. En algunos casos, obliga a vender a un precio inferior al precio de equilibrio y en otros casos obliga a vender a un precio superior, a un precio más alto que el precio de equilibrio. Y esto, por supuesto, desequilibra el mercado y ya el mercado no está más en equilibrio y ya no coinciden las cantidades demandadas con las cantidades ofrecidas. Primero vamos a ver el caso en el cual el Estado obliga a vender a un precio inferior al precio de equilibrio o precio de mercado. Lo que habitualmente se conoce como política de los precios máximos. Ahí tenemos entonces un precio máximo impuesto por el Estado. En ese caso, vemos que la línea de precios corta las curvas en distintos lugares, ya no la corta en el punto de equilibrio, sino que las corta en distintos lugares y por lo tanto las cantidades también se reflejan en el eje de las cantidades en distintos lugares. Y como ya habíamos visto, este precio, que es un precio más bajo, un precio inferior al precio de equilibrio, hace que las cantidades demandadas aumenten, porque cuando el precio es bajo, los consumidores desean comprar mucho. Por lo tanto, la cantidad demandada aumenta. Y lo contrario ocurre con la cantidad ofrecida. Cuando el precio baja, la cantidad ofrecida disminuye porque los productores o los empresarios ven que se achica su margen de ganancia. En un minuto vamos a dictar un renglón de esto. Dictamos entonces, si se impone un precio máximo, si se impone un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, por debajo del precio de equilibrio, el mercado se desequilibra, el mercado se desequilibra y se produce un fenómeno, que se denomina escasez, o exceso de demanda, escasez o exceso de demanda, porque la cantidad demandada supera a la cantidad ofrecida. Este es el caso habitual de los precios máximos. Habitualmente, siempre que se impone un precio máximo a algún producto, el producto escasea. Esto es lo que ocurre habitualmente. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el Estado obliga a vender a un precio superior al precio que se vendería la mercadería si el mercado funcionara libremente. ¿Por qué el Estado obligaría a vender a un precio mayor que estaría perjudicando
a los consumidores. Vamos a tratar de explicarlo brevemente. Dijimos que los empresarios que maximizan beneficios habitualmente hacen una cuenta. ¿Cuánto me cuesta producirlo? ¿A qué precio lo voy a vender? ¿Cuánto es el margen o beneficio o el margen de ganancia que tengo? Pero hay una clase de empresarios, un rango de empresarios que no pueden hacer esta cuenta, que son los empresarios agropecuarios. El empresario agropecuario puede calcular cuánto le va a costar producir cada unidad de grano, por ejemplo, cada quintal de trigo, pero no puede saber después a qué precio se va a vender, porque el precio que va a tener el grano en el momento de levantar la cosecha va a depender de la magnitud de la cosecha. Si el clima fue muy favorable y la cosecha es muy abundante, el precio del trigo va a ser muy bajo. Por el contrario, si la cosecha es poca, el precio va a ser muy alto. Entonces, el empresario, en el momento de iniciar cada ciclo agropecuario, cada campaña agropecuaria, que así se llaman los ciclos agropecuarios, no sabe si va a ganar mucho, va a ganar poco o va a perder con su producción. Si esto fuera así, ningún empresario agropecuario invertiría en la actividad agropecuaria, sino que todos los empresarios se volcarían a una actividad o a una producción industrial, a emprendimientos industriales, en los cuales el riesgo que existe es mucho menor. Entonces, para darle una certidumbre a los productores agropecuarios, ya que los productos agropecuarios, las producciones agropecuarias son muy importantes para los países, los estados han creado un mecanismo que se denomina precio máximo o precio sostén. ¿Cómo funciona este mecanismo? Cuando se levanta la cosecha, los organismos agropecuarios hacen la cuenta de cuánto es el costo, cuánto le costó al productor agropecuario producir cada unidad de grano, supongamos cada quintal de trigo. Después dicen, bueno, ¿cuánto es la ganancia que tiene que obtener este productor agropecuario para que quede conforme y vuelva a invertir en la producción agropecuaria en la próxima campaña? Y ahí determinan cuál es el precio que tiene que tener el trigo para que, al cual se tiene que comercializar el trigo para que el productor agropecuario quede conforme. Cuando la cosecha es muy grande, muy abundante, el precio de equilibrio es muy bajo. Y entonces muchas veces el precio de equilibrio es prácticamente el precio de costo. Entonces el Estado tiene que obligar a vender a un precio mucho más alto que el precio de equilibrio. Para obligar al productor a vender a ese precio más alto, el Estado le dice al productor, todo lo que el trigo o el grano, que nadie se lo compre, todo lo que a usted le sobre y nadie se lo quiera comprar, yo se lo voy a comprar y se lo voy a pagar a este precio mínimo sostén, que es un precio mucho más alto que el precio de mercado. De manera que el productor agropecuario, a cualquiera que le venga a comprar grano, se lo va a vender o se lo va a ofrecer a un precio, a ese precio que le ofrece el Estado o a un precio más alto que le ofrece el Estado. Total sabe que si nadie se lo compra, finalmente se lo va a comprar el Estado. Así funciona este mecanismo de precio mínimo o precio sostén. Y ahí vemos en la representación gráfica este precio mínimo sostén, que como es un precio distinto del precio de equilibrio, también el mercado se desequilibra. Vemos que la cantidad ofrecida aumenta, por supuesto, porque al aumentar el precio, el margen de ganancia o el beneficio del empresario aumenta, y por supuesto la cantidad demandada disminuye, porque al aumentar el precio, los consumidores desean consumir menos cantidad. Esperamos un minuto y vamos a dictar un renglón de precio mínimo o precio sostén. Dictamos, si se impone un precio mínimo o sostén, si se impone un precio mínimo o sostén por encima del precio de equilibrio, por encima del precio de equilibrio, el mercado se desequilibra, el mercado se desequilibra y se produce un fenómeno
un fenómeno que se denomina excedente, o exceso de oferta, porque la cantidad ofrecida supera a la cantidad demandada. Este mecanismo justamente se denomina precio mínimo o sostén porque no permite que se venda a menos de ese precio y es como que sostiene el precio alto. ¿Y qué ocurre? Porque vemos que cuando se levanta la cosecha, termina la comercialización, va a sobrar mercadería, ¿no es cierto? Hay un excedente, hay una mercadería que nadie se la quiso comprar a los productores agropecuarios. Esa mercadería se la va a comprar el Estado, justamente a precio mínimo sostén. El Estado la va a almacenar en silos y cuando se empieza a agotar la cosecha, que empieza a escasear el trigo y tiende a subir el precio, el Estado sale y vende ese trigo al precio mínimo, precio sostén, de manera que mantiene a lo largo de todo el año el precio del grano en forma uniforme. Si no, el precio de los granos variaría como el de cualquier producto agropecuario estacional, del cual cuando hay mucha cantidad el precio baja y cuando hay poca cantidad el precio sube. Pero vemos que los granos mantienen su precio uniforme a lo largo de todo el año. Muy bien, aquí hemos visto entonces que el mercado siempre trata de estar en equilibrio y que el Estado interviene y hace que el mercado se desequilibre. Esa intervención del Estado es lo que se denomina factores o factor endógeno, que como lo vemos en este esquema, es la imposición de precios máximos o precios mínimos. Pero no es el único motivo o el único agente que desequilibra el mercado, sino que además existen los factores exógenos que desequilibran el mercado. Factores exógenos es todo aquello que no está contemplado en nuestro modelo gráfico, ¿cierto? En nuestro modelo teórico solamente está representado el precio y las cantidades, ¿cierto? En un eje el precio y en otro eje las cantidades. Factor endógeno justamente es una modificación del precio. Se denomina endógeno porque está el precio representado en nuestro modelo teórico. Cualquier otra cuestión o fenómeno que desequilibre un mercado es un factor exógeno porque está fuera de nuestro modelo teórico. Factores exógenos, por ejemplo, supongamos que llueve una semana entera en el Gran Buenos Aires. ¿Qué pasará en el mercado de los paraguas, ¿no? ¿Qué pasará con el precio y las cantidades de los paraguas? Bueno, seguramente se van a modificar, ¿no es cierto? Va a aumentar la cantidad de paraguas que se vende, va a aumentar el precio, etcétera. O sea que hay muchos factores que desequilibran mercados. La diferencia entre factores endógenos y exógenos es que el factor endógeno, precio máximo o mínimo, produce escasez o produce excedente. Los factores exógenos desequilibran el mercado porque producen un desplazamiento en las curvas, hacen que alguna de las curvas se desplace. Al desplazarse la curva, ya una de las curvas que se mueva, se desplace para arriba o para abajo, las curvas se van a cruzar en un lugar distinto del que se cruzaban antes, por lo tanto se va a modificar el punto de equilibrio y se van a modificar todos los parámetros de nuestro mercado. Entonces, los factores endógenos ya los analizamos. Ahora vamos a pasar a analizar los factores exógenos. Repito, todo aquello que no es el precio, una modificación del precio por parte del Estado, es un factor exógeno y va a producir algún desplazamiento de alguna curva. Como tenemos dos clases de curvas, la curva de oferta y la curva de demanda, vamos a tener dos grupos de factores. Vamos a tener factores exógenos de la demanda, que van a afectar y hacer que se desplace la demanda, y factores exógenos de la oferta, que van a afectar a la oferta y van a hacer que se desplace la oferta. Como decíamos que la cantidad de factores es muchísima, pero habitualmente los manuales analizan qué
generalmente 3 factores exógenos de cada una de las curvas. Vamos a analizar también nosotros 3. El nivel de renta, por ejemplo, si mañana, por ejemplo, sale el presidente a dar un discurso y en ese discurso anuncia que va a emitir un decreto y van a aumentar todos los sueldos de todas las personas al doble por la inflación que hubo, seguramente este hecho va a producir un cambio en la demanda de bienes de las personas, ¿no es cierto? Que ahora van a tener el doble de dinero del que tenían antes. Por lo tanto, el nivel de renta es un factor exógeno de la demanda. Bueno, los otros son el precio de los bienes relacionados, la moda y el lujo. Vamos a analizar cada uno de ellos. Analizando estos 3, en general se entiende cualquier otro tipo de factor exógeno. Vamos a analizar entonces el nivel de renta. Nosotros nos imaginamos que si alguno de nosotros nos aumentan el sueldo al doble, seguramente vamos a consumir más cantidad de bienes y servicios. Sin embargo, esto no ocurre. Lo que ocurre, en realidad, es que cambiamos el patrón de consumo. Va a haber algunos bienes de los cuales vamos a consumir más y otros bienes de los cuales vamos a consumir menos, porque este factor afecta de distinta forma a 2 grupos de bienes. Por un lado vamos a tener los bienes normales o superiores, que son los bienes de lujo o bienes de primera calidad. Y por otro lado tenemos los bienes inferiores, que son bienes de baja calidad. Como les decía, la renta afecta en forma opuesta a estos grupos de bienes. Si a mí me aumentan el sueldo al doble, yo dejo de tomar vino Tetrabric y paso a tomar vino 3/4. Quiere decir que no aumentó mi consumo de vino. En realidad yo lo que hice fue cambiar mi patrón de consumo. Entonces, cuando el nivel de renta o la cantidad de dinero disponible aumenta mi consumo de bienes normales o superiores y disminuye el consumo de bienes inferiores. Y ocurre lo contrario cuando disminuye el nivel de renta. Me echan del trabajo, dejo de tomar vino 3/4 y paso a tomar vino Tetrabric. Entonces disminuye el nivel de renta o la cantidad de dinero disponible, aumenta el consumo de los bienes inferiores que son de baja calidad y disminuye el consumo de bienes normales o bienes superiores. Vamos a ver esto, cómo se representa gráficamente, qué ocurre con la curva de demanda, porque este es un factor exógeno de la demanda. Aquí vemos lo que ocurre en el bien normal o superior, que son los bienes de lujo. Cuando aumenta el nivel de ingreso, como dijimos, yo voy a consumir más de estos bienes de lujo y por lo tanto la curva de demanda se va a desplazar a la derecha. Va a aumentar las cantidades y los precios. Y lo contrario ocurre cuando disminuye el nivel de ingreso. La curva de demanda en ese caso se desplaza a la izquierda porque disminuye mi consumo de esos bienes. Vamos a ver ahora la representación gráfica de los bienes inferiores, que son los bienes de baja calidad. Fíjense, ocurre lo contrario en los bienes inferiores o bienes de baja calidad, como dijimos. Cuando aumenta el nivel de ingreso, la curva de demanda se desplaza a la izquierda porque yo consumo menos cantidad de esos bienes. Y al contrario, cuando disminuye el nivel de ingreso, yo empiezo a consumir más cantidad de bienes de baja calidad. Por eso, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Vamos a explicar que los bienes estrechamente relacionados son 2 bienes que se influyen entre sí, están relacionados de tal manera que cuando el precio de uno de ellos se modifica, esto hace que se modifique la cantidad demandada del otro. Cuando el precio de uno de ellos se modifica, esto hace que se modifique la cantidad demandada del otro. Ahí tenemos 2 categorías. Los bienes sustitutos son bienes que satisfacen una misma necesidad. Estos bienes tienen características similares. Por ejemplo, la naranja y la mandarina son bienes similares, satisfacen una misma necesidad. El té y el café son bienes similares,
satisfacen una misma necesidad. Los complementarios son bienes que se consumen juntos. No se puede consumir uno sin el otro. Por ejemplo, el asado y el carbón se consumen juntos. Por ejemplo, el pan de Pancho y la salchicha de Pancho se consumen juntos. Los encendedores y los cigarrillos, o los cigarrillos y los encendedores se consumen juntos, etc. Vamos a ver cómo afecta entonces cómo afecta las cantidades demandadas de los bienes cuando se modifican uno de ellos, cómo afecta las cantidades demandadas de otros. Primero vamos a ver qué ocurre con los bienes sustitutos. Cuando el precio de uno de ellos aumenta, la cantidad demandada del otro disminuye. Ejemplo, aumenta mucho el precio del café, la gente deja de tomar café y automáticamente aumenta la cantidad demandada. Aumenta la cantidad, el precio del bien 1 y eso hace que aumente automáticamente la cantidad que se consume del bien 2. Aumenta el precio del café, automáticamente aumenta el consumo del té. Baja el precio del café, automáticamente baja la cantidad demandada de té porque la gente pasa a tomar café. Esto ocurre con los bienes sustitutos. ¿Qué ocurre con los bienes complementarios? Aquellos que se consumen juntos. Aumenta el precio de uno y automáticamente disminuye la cantidad demandada del otro. Por ejemplo, aumenta mucho el precio del asado, automáticamente la gente consume menos cantidad de carbón. Por supuesto, porque consume menos cantidad de asado. Baja el precio del asado, automáticamente aumenta la cantidad demandada de carbón porque la gente hace más asados. Vamos a ver gráficamente cómo se representa esto. Primero vamos a ver a la izquierda los bienes sustitutos. Esta es la representación gráfica del té, que es el bien que se ve afectado en sus cantidades. Vemos que cuando disminuye el precio del café, la curva de demanda del té se desplaza a la izquierda porque se va a consumir menos cantidad de té. Y lo contrario ocurre cuando aumenta el precio del café. Mucha gente va a dejar de tomar café y va a consumir té, por lo tanto la curva de demanda del té se desplaza a la derecha que está arriba. Vemos en el gráfico de la derecha lo que ocurre con los precios, con las cantidades de los bienes complementarios, el carbón y el asado. Esta es la representación gráfica del carbón, que es la cual se modifican sus cantidades. Vemos que cuando aumenta el precio del asado, la curva de demanda de carbón se desplaza a la izquierda porque la gente deja de comprar carbón porque hace menos cantidad de asado. Lo contrario ocurre cuando disminuye el precio del asado, la curva de demanda de carbón se desplaza a la derecha porque la gente consume más cantidad de carbón y más cantidad de asado, por supuesto. Vemos ahora el tercer factor exógeno de la demanda, que es la moda. Cuando un producto se pone de moda, la curva de demanda se desplaza a la derecha porque justamente los consumidores demandan más cantidad de ese producto porque está de moda. Y lo contrario ocurre cuando ese producto pasa de moda. La curva de demanda se desplaza a la izquierda porque nadie lo desea consumir. Ahora vamos a ver los factores exógenos de la oferta. También tenemos tres factores exógenos o determinantes de la oferta: la tecnología, los costos de producción y el clima. También estos influyen en lo que va a ofrecer el productor, ¿no? Si mejora la tecnología, seguramente va a ofrecer más cantidad de productos. Lo mismo si se modifican los costos de producción. El costo de producción baja y obtiene mayor beneficio, por lo tanto va a producir más, ¿cierto? Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Vamos a ver primero la tecnología. Cuando mejora la tecnología, la curva de oferta se desplaza a la derecha, que es para abajo. Después vamos a explicar bien esta derecha, izquierda, abajo y arriba. Pero cuando mejora la tecnología, la curva de oferta se desplaza a la derecha, que es para abajo, porque va a haber más cantidad ofrecida de bienes. Lo contrario es cuando empeora la tecnología. Se rompen las maquinarias, o no se pueden reponer, o no se consiguen repuestos, y entonces se produce menos. Ahí, entonces, la curva de oferta se desplaza hacia arriba, que es la izquierda. Los costos de producción, como dijimos,
cuando disminuyen los costos de producción, aumenta la cantidad, la intención, digamos, de producir que tiene el productor porque obtiene un mayor margen de ganancia. Por lo tanto, la curva de oferta se desplaza a la derecha, que es para abajo. Aumenta la oferta, la curva de oferta se desplaza a la derecha, que es para abajo. Y lo contrario ocurre cuando aumentan los costos de producción. Aquí la curva de oferta entonces se desplaza para arriba, o para arriba o para la izquierda, ¿no? Y vemos el clima. El clima puede ser tanto un factor exógeno de la demanda como de la oferta. Vimos el tema de los paraguas, también podemos ver el tema del helado o de los aire acondicionados en invierno cuando viene un veranito en medio del invierno. O sea, puede afectar también la demanda. Pero los manuales lo estudian, lo analizan como un factor exógeno de la oferta por justamente las producciones agropecuarias. Cuando mejora el clima, entonces va a aumentar la producción agropecuaria, la curva de oferta se va a desplazar a la derecha, que es para abajo. Y lo contrario ocurre cuando empeora el clima. Entonces va a haber menos producción agropecuaria, menos oferta, la curva de oferta se desplaza a la izquierda, que es para arriba. Aquí tenemos un resumen, para decirlo de alguna manera, o una guía de los desplazamientos de las curvas. Las dos curvas se desplazan a la derecha cuando aumenta y a la izquierda cuando disminuye. O sea, si aumenta la demanda, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Si aumenta la oferta, también la curva de oferta se desplaza a la derecha. Y lo mismo ocurre cuando disminuye. Si disminuye la demanda, la curva de demanda se desplaza a la izquierda. Si disminuye la oferta, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. La diferencia es que para saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha, hay que posicionarse en la parte inferior de la curva. Por ejemplo, para saber cuál es la derecha de la demanda, yo me tengo que posicionar en la parte de la curva, en el extremo de la curva, que está cercano a la letra Q. Yo me posiciono ahí y veo que la derecha es para arriba. Aumenta la demanda, la derecha va hacia arriba. Si disminuye la demanda, la curva va hacia la izquierda, que es para abajo. Cuando tengo que analizar la oferta, me tengo que posicionar en el extremo de la curva de oferta que está en el vértice de las coordenadas. En ese caso, entonces, si la oferta aumenta, la curva de oferta se desplaza a la derecha y acá a la derecha es para abajo. Si la oferta disminuye, la curva de oferta se desplaza a la izquierda y la izquierda es para arriba. Vamos a ver ahora qué efecto produce los desplazamientos en los precios de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Primero vamos a analizar qué ocurre con los desplazamientos de la curva de demanda. Cuando la demanda aumenta, la curva de demanda se desplaza hacia arriba, que es el gráfico que tenemos en la izquierda. Cuando la curva de demanda se desplaza hacia arriba, porque la demanda aumenta, esto hace que aumente el precio de equilibrio y también aumenta la cantidad de equilibrio. Esto es lo que va a ocurrir, por ejemplo, cuando un producto se pone de moda. Aumentan las cantidades y también aumenta el precio. Lo contrario ocurre cuando la demanda disminuye. La curva de demanda se desplaza a la izquierda, que es para abajo, y esto hace que el precio disminuya y las cantidades también disminuyen. Un ejemplo de esto sería cuando un producto pasa de moda. El producto pasa de moda, disminuye la demanda, por lo tanto disminuyen las cantidades y también las cantidades demandadas y también disminuyen, que son cantidades demandadas y ofrecidas de equilibrio, y también disminuye el precio. Vamos a ver ahora qué efectos producen los desplazamientos de la curva de oferta. Aquí tenemos la oferta. Sobre la izquierda tenemos el gráfico que representa el aumento de la oferta. Cuando, por ejemplo, hay una cosecha muy grande, muy abundante, la curva de oferta, se desplaza a la derecha, que es para abajo. Esto hace que la cantidad aumente, por supuesto, porque la cosecha es muy grande, y esto hace que el precio baje. Entonces, cuando aumenta la oferta, aumentan las cantidades de equilibrio y el precio de equilibrio baja. Lo contrario
ocurre cuando la oferta disminuye. Supongamos que la cosecha es escasa, por lo tanto, al escasear la mercadería, el precio va a subir, el precio de equilibrio y la cantidad va a disminuir porque la cosecha es escasa. Entonces, cuando la oferta disminuye, la curva de oferta se desplaza a la izquierda, que es para arriba. Y esto hace que el precio de equilibrio aumente y la cantidad de equilibrio disminuya. Vamos a explicar cómo se resuelven los ejercicios de resolución gráfica. Este ejercicio nos dice, explique y justifique gráficamente su respuesta. Suponga que un piquete impide que lleguen los camiones que llevan manzanas al mercado central. ¿Cómo afectará esto al precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del mercado de manzanas en el mercado central? Estos ejercicios de resolución gráfica básicamente tienen 3 pasos. En el primer paso, el mercado está en equilibrio, porque siempre los mercados tienden a estar en equilibrio. El segundo paso, hay un factor que desequilibra ese mercado. Y el tercer paso, generalmente, el enunciado nos pregunta qué ocurrió con el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de ese producto después de que ese factor lo desequilibró. Entonces, en nuestro ejercicio, el primer paso es el mercado de manzanas en equilibrio. Segundo paso, llega un factor que lo desequilibra, que es el piquete que no deja llegar los camiones con manzanas al mercado central. Y el tercer paso nos pregunta qué ocurre con el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de las manzanas que se comercializan en ese mercado central. Entonces, el primer paso, como dijimos, es dibujar el mercado en equilibrio. ¿Qué es un mercado en equilibrio? Este es un mercado en equilibrio. Tenemos la curva de demanda, tenemos la curva de oferta, el punto de equilibrio, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Muy bien, entonces el primer paso ya lo tenemos cubierto, lo tenemos terminado. Pasamos al segundo paso. En el segundo paso, entonces, hay un factor que llega y desequilibra este mercado de manzanas, que son los piquetes que no dejan pasar los camiones que llevan las manzanas al mercado central. Y aquí recordamos que en el desarrollo de esta clase hemos visto que hay 2 clases de factores que desequilibran los mercados. Uno son los factores endógenos, que es la intervención del Estado en el mercado, donde modifica el precio de equilibrio por medio de precios máximos o precios mínimos sostén. Y también tenemos los factores exógenos, que producen desplazamientos de las curvas. Entonces, en el segundo paso, tenemos que determinar si este piquete que no deja llegar las manzanas al mercado central es un factor endógeno o si es un factor exógeno. Vemos que el enunciado nada dice de intervención del Estado, ni de precios máximos ni de precios mínimos. Por lo tanto, descartamos el factor endógeno y ya nos damos cuenta que este factor que afecta al mercado de manzanas es un factor exógeno. Y ahora tenemos que determinar si este factor exógeno es un factor exógeno de la demanda y afecta la curva de demanda, o si es un factor exógeno de la oferta y afecta una curva de la oferta. Afecta la curva de oferta y hace que se desplace. Y para esto hay un tip. Si el factor hace que los compradores quieran comprar más o quieran comprar menos de ese producto que lo que hacen habitualmente, es un factor exógeno de la demanda. Si este factor hace que haya más cantidad para vender del producto o menos cantidad para vender del producto, es un factor exógeno de la oferta. Repito, si este factor hace que los compradores quieran comprar más cantidad o menos cantidad de la que compran habitualmente, es un factor exógeno de la oferta. Si este factor hace que haya más cantidad o menos cantidad para vender del producto de lo que hay habitualmente, es un factor exógeno de la oferta. Aquí, los camiones, los piquetes que no dejan llegar los camiones con manzanas al mercado central, por supuesto van a hacer que haya menos
manzanas para comercializar en ese mercado. Por lo tanto, nos damos cuenta que es un factor exógeno de la oferta. Ya sabemos que la curva de oferta se va a desplazar. Se puede desplazar a la derecha o se puede desplazar a la izquierda. Y recordamos la regla que vimos, tanto en la demanda como en la oferta, cuando aumentan, se desplazan a la derecha y cuando disminuyen, se desplazan a la izquierda. Por lo tanto, en este ejercicio, que la cantidad de manzanas disminuye, la oferta disminuye, va a haber menos cantidad de manzanas, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Y ahí tenemos la resolución de nuestro ejercicio. La curva de oferta se desplaza a la izquierda recordamos que es para arriba, nos posicionamos en la parte inferior de la curva y vemos que la izquierda es para arriba. Y esto hace que el precio de equilibrio aumente y la cantidad de equilibrio disminuya. Y ahí terminó la resolución de este ejercicio. Vamos a pasar al próximo ejercicio. El próximo ejercicio nos dice, explique y justifique gráficamente su respuesta. Suponga que llueve continuamente durante 2 semanas en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo afectará este fenómeno al precio de equilibrio y a la cantidad de equilibrio del mercado de paraguas? Nuevamente, vamos a hacer los 3 pasos de esta resolución gráfica. En el primer paso, entonces, dibujamos ese mercado en equilibrio, donde tenemos las 2 curvas, el punto de equilibrio, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Y pasamos al segundo paso, en el cual tenemos que analizar este factor, que es la lluvia permanente durante 2 semanas en el Gran Buenos Aires. Tenemos que ver primero si es un factor endógeno o si es un factor exógeno. Nuevamente, analizando el texto del ejercicio, vemos que no hay ninguna referencia de precios máximos ni de precios mínimos. Por lo tanto, descartamos nuevamente el factor endógeno y ya sabemos que esto es un factor exógeno. Y ahora tenemos que analizar si este factor exógeno afecta a la demanda o afecta a la oferta. Y vemos que si llueve continuamente durante 2 semanas en Buenos Aires, seguramente los consumidores querrán adquirir mucho más cantidad de paraguas de las que adquieren habitualmente. Por lo tanto, vemos que este factor exógeno, que es la lluvia, es un factor exógeno que afecta a la demanda. Y, por supuesto, la demanda va a aumentar, va a haber más cantidad de demanda de paraguas de la que hay habitualmente. Y entonces, en nuestra regla, vemos que cuando la demanda aumenta, la curva de demanda se desplaza a la derecha. Y aquí tenemos la resolución gráfica de nuestro ejercicio. La curva de demanda se desplaza a la derecha, que es para arriba, y esto hace que el precio aumente y también el precio de equilibrio y también la cantidad de equilibrio aumente. Y ahí terminó la resolución gráfica del ejercicio número 2. Vamos a pasar al ejercicio de resolución gráfica número 3. Este ejercicio nos dice, explique y justifique gráficamente su respuesta. ¿Qué sucedería en el mercado de la leche si se impone un precio máximo de 1 peso al litro de leche de primera marca? Como siempre, el primer paso es dibujar el mercado en equilibrio, en el cual va a estar la curva de demanda, la curva de oferta, el punto de equilibrio, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y luego pasamos a analizar si el factor que afecta el mercado de la leche es un factor endógeno o un factor exógeno. Y vemos que claramente el enunciado nos habla de un precio máximo. Quiere decir que aquí estamos en presencia de un factor endógeno que afecta al mercado de la leche, que es un precio máximo por debajo del precio de equilibrio. Al ser un factor endógeno, recordamos que no va a haber desplazamiento de curvas, solamente hay desplazamiento de curvas cuando el factor es exógeno. En este caso, entonces, vemos que este factor endógeno, que es un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, y esto va a producir escasez, porque al ser un precio muy bajo, recordamos que la ley de demanda dice que los consumidores desean adquirir más cantidad del bien. Por lo tanto, la cantidad demandada va a aumentar. Pero al bajar el precio, los productores ven reducido su margen de utilidad, su margen de ganancia, su beneficio, y por lo tanto la cantidad ofrecida va a disminuir. Muchos consumidores van a querer
adquirir la leche a ese precio y no van a encontrar en las góndolas de los supermercados. Vamos a ver primero entonces elasticidad precio de la demanda. ¿De qué se trata la elasticidad precio de la demanda? Es la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien a las variaciones de su precio. Sensibilidad de la cantidad demandada de un bien a las variaciones en su precio. En realidad es la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien dividida por la variación porcentual de su precio. Pero la cuestión relevante es cuánto disminuye el consumo al aumentar el precio o cuánto aumenta la cantidad demandada al bajar el precio de un bien. Se trata de dar un paso más en el análisis del comportamiento del consumidor y estudiar los cambios que se producen en la disposición a comprar cuando cambian los precios en términos porcentuales. La elasticidad mide el cambio porcentual en la cantidad demandada frente a un cambio porcentual en los precios. Por ejemplo, si el precio de la nafta se incrementa en un 10%, sabemos que la cantidad demandada disminuye. ¿Pero cuánto disminuye? ¿Disminuye un 10%? ¿Disminuye más? ¿Disminuye o menos? Vamos a ver cómo se calcula la elasticidad precio de demanda. Aquí tenemos entonces la fórmula de la elasticidad precio de demanda, que es la variación porcentual de la cantidad demandada, como dijimos, dividida por la variación porcentual del precio. Aquí tenemos la fórmula para calcular justamente la elasticidad, a donde tenemos que intercambiar los valores. Por otra parte, el valor, tenemos que decir que el valor de la elasticidad siempre es negativo, porque la pendiente de la curva de demanda, de la función de demanda es decreciente. Por lo tanto, la cantidad demandada y su precio varían en sentido contrario. Generalmente los resultados son negativos, pero en la práctica se utiliza un valor absoluto para compararlo con la unidad. Y aquí tenemos, entonces, de acuerdo a esas variaciones, cómo se clasifican esta elasticidad precio de demanda. Cuando la elasticidad precio es menor que 1, la demanda es inelástica o insensible, quiere decir que varía menos que el precio. Cuando la elasticidad precio es unitaria, la demanda varía lo mismo que el precio. Y cuando la elasticidad precio es mayor de 1, se dice que la demanda es elástica y entonces la cantidad demandada varía más que el precio. Repetimos entonces, si la demanda es inelástica o rígida, quiere decir que el porcentaje de variación de la cantidad demandada es menor que el porcentaje de variación del precio. Por ejemplo, ante un incremento en el precio de 20%, la demanda decrece un 10%. Cuando la demanda de elasticidad es unitaria, significa que el porcentaje de variación del precio y de la cantidad demandada son iguales, aunque con signo contrario. Si el precio aumenta o disminuye, por ejemplo, en un 20%, la cantidad demandada también va a disminuir o aumentar en un 20%. Cuando la demanda es elástica, indica que el porcentaje de variación de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. Una subida de 20% en el precio da lugar a una bajada, a una disminución de la cantidad demandada, por ejemplo, de 40%. Además, existen, bueno, aquí tenemos lo que comentamos recién, de la demanda inelástica, la elasticidad unitaria y la demanda elástica.
Vamos a agregar que existen 3 categorías extremas de elasticidad que en realidad son más teóricas que reales. Estos son los casos extremos de elasticidad. La demanda de elasticidad unitaria, en la cual una variación en el precio produce una variación exactamente igual en la cantidad demandada. La demanda perfectamente inelástica, que corresponde al valor cero, y la variación en el precio no produce ninguna variación en la cantidad demandada porque siempre permanece constante. Y la demanda perfectamente elástica, con valor igual a infinito. El precio es constante y solo varía la cantidad demandada para ese precio fijo. Se puede observar en los gráficos que la demanda perfectamente rígida es vertical y paralela al eje de los precios. Quiere decir que los consumidores, al eje de la cantidad. Están dispuestos a comprar siempre, dijimos sí, es paralela al eje del precio, y los consumidores están dispuestos a comprar siempre la misma cantidad del bien cualquiera sea su precio. Es raro encontrar un ejemplo en la práctica de este tipo de elasticidad perfectamente inelástica. Podría pensarse en una persona diabética que necesita su dosis diaria de insulina y está dispuesto a pagar cualquier precio por ello. En este caso, entonces, se daría prácticamente un caso de elasticidad perfectamente inelástica. En la demanda perfectamente elástica, por el contrario, es horizontal y paralela al eje de las cantidades, indicando que los consumidores están dispuestos a comprar cualquier cantidad a un único precio. Es absolutamente teórico, muy difícil de encontrar un ejemplo en la práctica. ¿De qué depende que la demanda de un bien sea elástica o rígida? ¿Qué factores influyen en que los consumidores sean más o menos sensibles a las variaciones de los precios? Justamente lo que influyen son los factores determinantes de la elasticidad precio de demanda. Encontramos por un lado la existencia de bienes sustitutos. Si los consumidores pueden comprar algún bien alternativo, ese efecto sustitución hace que al subir el precio del bien pasen a comprar el bien sustituto. Y en ese caso la demanda es elástica, así a mayor número de bienes sustitutos, más elástica será la demanda y viceversa. Otro factor exógeno es el grado de necesidad del bien. ¿Qué tipo de necesidades cubren? La demanda es inelástica, generalmente, en los bienes de primera necesidad, como la leche, el pan, y es elástica en los bienes de lujo, como el oro, las joyas, etc. Los bienes de primera necesidad, aunque varíe el precio, generalmente hay que esperar un tiempo para que las personas modifiquen su patrón de consumo. Mientras que en los bienes de lujo varía rápidamente, la demanda es muy elástica. También el precio del bien en relación a la renta, qué porcentaje de la renta representa el precio del bien. Los bienes que tienen un bajo precio generalmente tienen demandas más rígidas que los que tienen precios elevados. Por ejemplo, el aumento de la sal al doble no haría que los consumidores consuman menos cantidad, porque justamente es un bien que ocupa un porcentaje muy chiquito en la renta, representa un porcentaje muy chico en la renta del bien. Por lo tanto, es muy inelástica. A precios más elevados, entonces, la demanda es más elástica. Y finalmente el horizonte temporal, porque como dijimos, la demanda es más inelástica a corto plazo que a largo plazo, porque a largo plazo generalmente el consumidor se va acomodando y va cambiando su patrón de consumo. En general, cuando el precio sube, no se reacciona con rapidez para sustituirlo,
sino que se requiere un cierto tiempo para encontrar alternativas, etc.